Soy Manuel Martínez y soy uno de los profesionales del Servicio Vasco de Salud que ha denunciado el fraude en la OPE. Bueno, cuando trabajas en Osakidetza es difícil no enterarte de que las OPEs de los facultativos especialistas están totalmente amañadas, así que no es difícil, no es difícil saber cuándo eres el que va a ser agraciado con la plaza. Nos enteramos de que habrá las filtraciones porque siempre las ha habido, así que porque este año va a ser distinto, quiero decir. Si es un sistema que funciona así de toda la vida, pues lo raro es que deje de ser así sin que nadie haga algo. Pues creemos que los exámenes se filtran dando las preguntas o diciendo los temas que van a entrar pues con muy poco tiempo de antelación, 1 o 2 días antes. Nos han llegado rumores pero claro, no podemos confirmarlo, de gente que se reunía en el Eroski o en una gasolinera para pasar las preguntas. El examen no se le filtra a cualquier profesional que sea medianamente díscolo, es decir, que no cuestione, o que cuestione las decisiones de su inmediatamente superior. Y el examen se filtra pues a la gente que tiene un mérito que ya puede ser por alcurnia, por trabajo o por experiencia. No tenemos miedo, porque bueno, somos gente que no somos especialmente valientes, pero entendemos que somos unos privilegiados. Estamos en un sector en el que el paro es prácticamente cero, así que, como decimos en Galicia, malo será. Presiones, bueno, presiones tenemos no directamente, no tenemos presiones directamente, notamos que las cosas han cambiado en nuestro trabajo, las cosas han cambiado, pero no hemos tenido ni amenazas ni presiones directamente. Sí que hemos escuchado a través de de terceros pues expresiones que se han usado para hablar de nosotros que no son muy cariñosas. Y bueno, incluso el señor Darpón pues tampoco nos ha llamado mentirosos casi. Esta es una pregunta maravillosa, no lo sé, no sé por qué nadie más da el paso. Yo creo que la respuesta es el miedo y pues la doble moral que tiene la gente hoy en día, la sociedad de consumo, el capitalismo salvaje, pues nos lleva a tener una doble moral a todo el mundo, ¿eh? No, yo también la tengo, pero bueno, es un clásico, ¿no? Le das pasta a Greenpeace, pero consumes botellas de plástico de Fombella, pues eso. Pueden fiarse de mi trabajo porque una OPE no es un examen para medir capacidades y además yo no quise participar en esta OPE y por eso he sido el peor examen. Contesté todas Cs en el teórico y dejé el práctico en blanco, pero esa era mi intención. Y, y también todo el resto de profesionales que han suspendido el examen son buenos profesionales. Esto no es un examen de capacitación, es un examen de selección para en principio, elegir a los que son más idóneos para tener una plaza fija.